Vamos a saludar a un vecino de Parque Chas, podemos decir. Sí. Villurquiza, también era vecino de acá, y hasta hace poco era el hombre que controlaba o administraba la economía argentina, el ministro de Economía y ahora diputado nacional, Axel Kicillof. Axel, Daniel Tonietti, Tuni Colman y el resto del equipo te saludan. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Un poquito más tranquilo estás? Que estás sí, fuera del... ¿Sí? La verdad es que hubo un evidente cambio. En tu vida, ¿no? Me imagino. Sí, pero bueno, será por mi predisposición personal y también un poco por lo que está pasando con la economía en el país, con la cuestión del gobierno de Macri y las medidas que viene tomando, que la verdad mucha paz creo que no puede tener nadie. Rápidamente, digamos, Macri asumió hace apenas una semana. Todos los crímenes a la medianoche, decía Maquiavelo. Así que... Maquiavelo decía eso, Nicolás Maquiavelo decía eso, y vos decís que esto está ocurriendo con el gobierno de Macri. Algo de eso hay. También Maquiavelo decía, ¿no?, que todas las malas noticias hay que darlas todas juntas, en todo caso. Y bueno, es la contraparte. Lo que pasa es que como tienen a Clarín y La Nación, que están trabajando el aplausómetro de todo lo que hace Macri, aunque sean claramente cosas perjudiciales para la mayoría. Mirá, una cosa increíble es que en la devaluación de ayer, cuando pasó de 9 y pico a 14, el título de Clarín era "Bajó el dólar". Y uno dice, ¿pero de qué está hablando? No, porque abrió a 15 y está a 14. La verdad es que es un nivel de cobertura mediática muy llamativo. Hay una cuestión que es elemental. El contrato electoral de Macri con sus votantes se está cumpliendo, porque él dijo que iba a levantar el llamado cepo, que implicaba una devaluación, una mega devaluación. Él dijo que iba a quitar las retenciones a casi todos los productos, excepto la soja, y lo hizo en el caso de la soja en 5%. O sea, está cumpliendo con lo que él dijo que iba a hacer, ¿eh? Sí, omitió decir, y le pusieron con Durán Barba por medio el nombre de campaña de miedo, cuando desde el Frente para la Victoria empezamos a hablar no de las medidas, porque todas las medidas las presentan, ¿no? Devaluar ahora se llama levantar el cepo. La inflación que están generando con eso se llama sinceramiento de los precios. El tarifazo se llama rearreglo tarifario. Le han cambiado el nombre junto con un batallón de medios que informan a favor del gobierno, no importa lo que haga, porque es de Macri, y que tapan todos los problemas, y que además son cómplices también en los engaños que ha puesto Macri en la campaña. Pero repito, cumple el contrato en términos de las medidas, pero omite explicar cuáles son los efectos de esas medidas, porque la verdad es que yo miraba ayer, por ejemplo, estaban festejando la apertura del cepo. La verdad que ayer no vendieron dólares a nadie. Hoy dicen que se pueden retirar $500 en efectivo, menos que lo que era antes. Es decir que la verdad es que hay que esperar un poco cómo evoluciona y también los efectos de esto, porque otra cosa que me puse a mirar, ayer el precio del trigo en el mercado argentino subió un 40%, lo mismo que el dólar. O sea que ya se está dando esto, que es que el efecto de hacer una fuerte devaluación y de todas las medidas ortodoxas que están tomando, todas las medidas neoliberales que están tomando, es el plan del Fondo Monetario el que está aplicando, hablando ya con los buitres, hablando con el Tesoro norteamericano y todos muy contentos, pero están aplicando un plan que es un plan de ajuste, y el ajuste es el ajuste del salario y del empleo. Y los resultados de esto, bueno, yo no quiero apresurarme a hablar de los resultados porque van a ir desplegándose y porque no es la intención. Digamos, la verdad que creo que todos queremos que al gobierno nuevo le vaya bien, en términos de que no vaya para atrás con todas las conquistas que hubo, con los derechos que hay, con los altos niveles de empleo, con la mejora del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones. Y bueno, lo que observamos es que un plan ortodoxo, un plan del Fondo Monetario tiene los resultados de siempre. Pero Axel, lo que Tuni te saluda, lo que te van a decir
y lo que ya dicen es, primero, que en general es culpa tuya. Del gobierno de Cristina, pero eso es una que el atraso cambiario era obvio y era evidente, y que entonces ellos están asumiendo un costo de tus problemas, por decirlo de alguna manera. Mira, eso es penoso, es penoso, es muy vergonzoso lo que intentan hacer. Yo creo que lo hacen tímidamente porque es vergonzoso. Te explico, por ejemplo, una de las cuestiones que justificaría una mega devaluación es el hecho de que decían que no había reserva, ¿no? Claro, sí. Estuvieron agitando, y ahora cuando hacen su devaluación, lo que usan es el swap chino que negociamos nosotros. Hasta hace poco no existía, no funcionaba. Cuando ellos decían, bueno, 25.000 millones de dólares de reservas, a mí me preguntaban siempre, ¿pero cuántos son las reservas? 25.000 millones, están calculadas como se calculan en todo el mundo con el manual estándar para calcular el volumen de reserva. Ah, bueno, pero los yuanes chinos no son reserva. ¿Y qué están haciendo? Lo único que han anunciado es que van a cambiar los yuanes chinos por dólares, cosa que es parte del swap, según dice el contrato, y que no hacía falta hacer porque como nosotros no vamos a hacer un descalabro cambiario, no hacía falta. Pero mirá la mentira, no había reservas, y ahora los 11.000 millones de dólares, cuando está Macri en el gobierno, los yuanes valen, antes no valían. Y no se han puesto a explicar la cantidad, la montaña de mentiras que han hecho para justificar, porque vos me preguntas, ¿cuál es el plan del gobierno? ¿Cuál es el plan económico del gobierno, el programa económico del gobierno? Yo no lo han anunciado así. Aparentemente Pratt Gay habló con el secretario del Tesoro norteamericano y le contó el plan económico, esto salió en los diarios, y el gobierno norteamericano expresó su alegría, su satisfacción y su conformidad con ese plan económico. La verdad que los argentinos no lo conocemos. Recién me decía Daniel, bueno, están aplicando lo que dijeron, pero yo lo que veo es aumento de la tasa de interés de 25 a casi 40. Eso es recesivo. Reducción de las retenciones. Eso lo que hace es aumentar los precios internos y enriquecer tampoco son las economías regionales, porque las retenciones para las economías regionales eran 5%. Lo que hicieron es levantar la retención al trigo, aumento del precio del trigo, aumento del precio del maíz, entonces aumento del precio del pollo, aumento del precio del cerdo, que se alimentan con maíz, aumento del pan, aumento de la carne, y eso es culpa de una política agropecuaria que no piensa Axel, el mercado interno, sino que piensa, pero te digo, simplemente, aumento de las tasas de interés, reducción de los impuestos al campo y a los sectores concentrados, apertura de las importaciones, endeudamiento, están diciendo vamos a tomar 25.000 millones de dólares en 4 semanas, vuelven al endeudamiento, tarifazo, que anunció el ministro de Energía, libre entrada y salida de capitales, que se han levantado, todo controla la entrada y salida de capitales, reducción de todos los acuerdos de precios, acercamiento con los buitres y con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese es el plan del Fondo Monetario. La verdad, por eso tú ni te digo, que los economistas que están en el gobierno, Melconian, Sturzenegger, Pratt Gay, este programa económico, piensan que es el programa para la Argentina en cualquier situación. Por eso a mí me parece que es medio vergonzoso echarle la culpa a otro, y los efectos que tienen las medidas que ellos siempre han querido tomar, que nos piden hace 12 años que tomemos. 12 años nos pidieron, bueno, hay que enfriar la economía, hay que liberalizar las tasas de interés, liberalizar los precios. Es una política que ellos llaman de mercado, pero es en realidad una política que favorece a las minorías concentradas de la Argentina, a los grupos económicos, a las corporaciones, y perjudican a la gente, como a través de los precios, caída del salario, y a través de la caída del empleo. Pero yo no quiero hacer pronósticos, yo te digo lo que observo, todo lo que dije salió en los diarios, es lo que están haciendo, es el plan del Fondo Monetario. Te quería preguntar porque sabés que el día 16 de diciembre, hace algunos días atrás, a 190 trabajadores de la planta de Siderca, del grupo Techin, en la localidad de Campana, les llegó un telegrama de despido. 190 trabajadores del grupo Techin que fueron despedidos. Después, en este momento, mientras nosotros estamos conversando, hay un grupo de trabajadores de Cresta Roja,
de una empresa que se dedica a los alimentos, que también están cortando en este momento un acceso al aeropuerto de Ezeiza, reclamando por sus fuentes de trabajo. Es una empresa que tiene 5.000 trabajadores. Te dejo esas dos preguntas pendientes. ¿Podemos ir a las noticias y seguimos conversando sobre este tema? ¿Puede ser? Dale, dale. Retomamos contacto con el exministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Estás ahí, Axel? Sí. Dos preguntas pendientes, entonces, con respecto a los trabajadores de Siderca, 190 trabajadores que recibieron un telegrama de despido hace 3 días atrás, el 16 de diciembre. Sí, yo por la información que manejamos, que obviamente no ¿Vos en un momento no fuiste director de Siderca, no de Techín? No, de Siderar. Ah, de Siderar. Siderca es la que hace tubos sin costura. Tubos sin costura para la perforación de petróleo, ¿no? Claro, esa es básicamente una empresa exportadora. El problema que estaba teniendo, tuve reuniones con los directivos de Siderca, no tiene nada que ver con la situación argentina. Claro. En su momento. Ahora, con la baja del petróleo, ¿no? Exacto. Sí, porque entonces los tubos son para explotación petrolera y hubo una caída de aproximadamente 60% casi, ¿no? Sí, del precio y 2/3 de lo que es la actividad de explotación petrolera y de perforación. Eso en Estados Unidos, así que fue muy fuerte la caída y los tubos no se venden, las empresas tienen stock. De todas maneras, la verdad es que yo en estos días no tengo demasiada, y es muy prematuro, ¿no? Porque, por ejemplo, una medida para ver cuáles pueden ser los efectos de una devaluación del orden del 40-50% en un día, como ha hecho el gobierno de Macri, la verdad es que hay que remontarse a situaciones históricas que son contadas con los dedos de la mano, ¿eh? ¿Cuáles, por ejemplo? Y mira... ¿Lorenzo Sigot, quizás? Y mira, sí, uno debería pensar en mega devaluaciones así. Además, concordemos que todas las devaluaciones grandes que hubo en la Argentina fue con aumento de las retenciones. Esta es una mega. Porque cuando vos devaluás, favoreces tanto al sector agroexportador, que en general se le ponen retenciones para moderar ese efecto. Acá hubo, y para que eso no pegue en el bolsillo de la gente. Lo explico para que lo entienda todo el mundo. El precio del trigo en la Argentina es igual al precio internacional del trigo multiplicado por el tipo de cambio y restadas las retenciones. Si uno pone las retenciones en cero, incrementa 50% el tipo de cambio, va a haber 80% de aumento del precio del trigo y eso se va a pasar al pan en alguna proporción. Entonces, si uno quiere cuidar el precio del pan, tiene que tomar medidas como lo hizo nuestro gobierno 12 años. Este gobierno en 2 días, y con lo que venía anticipando que iba a hacer. Por eso, Tuni, también te digo que el tema de los futuros, yo hoy lo aclaraba en una radio que decía, pero los futuros. La política monetaria, cambiaria y fiscal, la política económica de nuestro gobierno, durante 12 años, trabajó con el mercado de futuros. Nosotros decíamos, como el Banco Central no dejaba el tipo de cambio librado a las grandes empresas, es lo que llaman mercado, ¿no? Porque son las grandes empresas, no es la gente. Entonces el tipo de cambio no lo fijaba las grandes empresas o las cerealeras, lo fijaba el gobierno. Entonces el gobierno defendía determinado tipo de cambio y se ocupaba de intervenir en el mercado, administrar el mercado cambiario a través del Banco Central. Cuando uno administra el mercado cambiario, suponete que los sectores devaluadores siempre quieren que esté más caro el dólar. ¿Por qué? Porque tienen una ganancia inmediata, como están haciendo ahora. Todos los que tienen dólares ahorrados, todos los que tienen ventas en dólares, y digo grandes fortunas, tienen una ganancia inmediata. Entonces siempre quieren la devaluación. Entonces el Banco Central lo que hace es defender el valor del peso, que no se devalúe demasiado, entonces fija una política. Esa política es con el mercado actual, con el valor de hoy del dólar, pero también tiene que ser con el valor de dentro de 3 meses. Porque no puede ser que yo intervenga en el mercado, no tiene consistencia, no tiene lógica, que el Banco Central intervenga en el mercado para poner el dólar como estaba a 9.70, 9.80, pero que deje que los futuros, es decir, en 3 meses, aparezca a 15 pesos. Porque eso no se, termina estando a 15 pesos hoy. Entonces siempre cuando se interviene en el mercado, se interviene en el presente y en el futuro, en el dólar futuro. ¿Cuál fue la distorsión acá? Y las declaraciones del actual equipo económico, que cuando era oposición, pero estaba en campaña, decían vamos a poner el dólar a 14, 15, 16 pesos.
Entonces, Axel, pensando que muchos que podía ganar y efectivamente ganó, querían transar el dólar en marzo a 15 y 16 pesos. Pero eso hubiera provocado la devaluación con la política monetaria anterior. O sea que la lógica era seguir interviniendo y mantener esa consistencia. Te hago una última pregunta, Axel, y apelando a ver, vos pensás que... Pero quiero terminar con esto porque has hecho un juicio con esto. Cuando ellos hacen la devaluación ahora, tiene muchos costos. Los principales costos son sociales, no en el mercado futuro del central. Son los costos sociales de la devaluación. De eso te quería preguntar, sobre la tasa de desocupación, casualmente. ¿Vos pensás que con una tasa de menos de un dígito de desocupación, esto cierra o en algún momento la desocupación se va a ir incrementando? Y yo estoy siendo prudente porque hay que ver qué hace Macri. Ya hemos visto que Macri tiene una modalidad que vendría a ser algo así como un ensayo y error, dice él, pero básicamente es avanzar de una manera, como fue con los jueces de la Corte Suprema, con un nombramiento por decreto, que no pasó nunca en la historia argentina, ni siquiera con Mitre. Vos fíjate que la presidenta propuso nuevos jueces para la Corte Suprema, el Congreso no le dio las mayorías, y no es que lo hizo por decreto. Simplemente presentó otros candidatos, retiró y presentó otros. O sea, buscó el acuerdo del Congreso no teniendo los 2 tercios que necesitaba, no lo consiguió, no pudimos nombrar los 5 jueces. Viene Macri y lo hace por decreto. Entonces, ese tipo de cosas lo intenta y después mide la reacción. Son medidas profundamente lesivas, digamos, de lo que son las leyes, la Constitución y ahora el bolsillo de la gente. Entonces yo tampoco quiero apresurarme porque hay que ver si ante esto que han hecho, que es un plan liberal a ultranza, ultra neoliberal, que es abrir las importaciones, liberar el mercado cambiario, empezar con los tarifazos, bueno, todo esto que han hecho, hay que ver si acusa recibo de los efectos sociales que tienen. Por eso yo no puedo hacer predicciones sin conocer cuáles son las medidas que efectivamente no se conocen. Pero sí lo que es obvio es que una devaluación del 40%, esta Macri devaluación que acaba de hacer, que además promete un ajuste fiscal, porque lo ha dicho el propio Prat Gay, bueno, eso tiene efectos recesivos, ni siquiera hace falta ser keynesiano o economista para comprender que si uno sube el dólar, el valor del dólar afecta un montón de bienes, ese efecto sobre un montón de bienes genera inflación y reduce el poder adquisitivo de los salarios, cae el consumo y también cae la producción. Si además abrimos la economía y dejamos entrar todos los productos de afuera que compiten con los argentinos, también. Por eso habrá que ver, yo quiero ser por eso muy prudente y no puedo especular sobre medidas que no veo, solamente hablo sobre lo que ya he visto y que genera mucha preocupación. Y esto que vos decís de sectores como puede ser la construcción, el ESMATA, la UOM, que ya empiezan a sentir efectos de esto, bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve. La verdad es que como Clarín y La Nación y los diarios macristas no reflejan nada de estas cosas y hay que enterarse por otros medios. Por eso les agradezco muchísimo esta comunicación y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que tengan en adelante. Bueno, muchas gracias, Axel, un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes, abrazo grande. Bueno, Axel Kicillof, ex ministro de Economía y diputado nacional del Frente para la Victoria.